Descubierto, 3 escalofriantes relatos reales de terror embrujado que te dejarán aterrado. Ana, madre soltera de 34 años, vivía en un pequeño departamento en un barrio marginado de la Ciudad de México. Su vida no era fácil, trabajaba en un turno nocturno en una fábrica para mantener a su hijo, Tomás, un niño de 7 años cuya risa iluminaba sus días oscuros. Sin embargo, las noches eran un tormento. Cuando caía el sol, los ruidos extraños comenzaron a acecharla, golpes en la pared, susurros entrecortados y algo que arrastraba su peso por el techo. Estos sonidos se tornaban en una sinfonía inquietante que le robaba el sueño, convirtiendo su hogar en una prisión de miedo. Una tarde, después de una larga jornada y cargando un par de bolsas de compras, Ana conoció a Javier, su nuevo vecino. Él era amable, con una sonrisa que aparentaba calidez, y se ofreció a ayudarla. En principio, Ana aceptó, confiando en la bondad de las personas. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, el corazón de Ana se fue endureciendo. Tomás empezó a hablar de un amigo que solo él podía ver. «Es divertido, mamá, y dice que nunca me dejará solo», le decía con los ojos llenos de ilusión. Ana, inmersa en sus temores, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera en el barrio se tornaba cada vez más opresiva. Jóvenes desaparecían misteriosamente y las denuncias ante la policía parecían caer en oídos sordos. La gente comenzaba a murmurar, a mirar con desconfianza a sus vecinos, y Ana sintió como el miedo se apoderaba de su corazón. Las leyendas sobre seres oscuros que se alimentaban del temor reverberaban en su mente, historias que antes parecían solo eso, ahora eran palpables y aterradoras. Ana estaba atrapada, luchando contra la paranoia que se aferraba a su alma. Una noche, mientras desclasificaba su mente, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. «Ten cuidado con Javier. No todo es lo que parece». Se le heló la sangre. La inquietud creció mientras recordaba cómo su hijo se distraía con su amigo. Con cada indagación, Ana se acercaba más al oscuro secreto de Javier, que parecía envolver al barrio en un manto de terror. Descubrió que había estado capturando a jóvenes, alimentándose de su vulnerabilidad. Los ruidos anclados en sus noches eran ahora ecos de algo mucho más siniestro, una sombra que no había visto venir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror alcanzó su clímax una noche al regresar del trabajo. Al abrir la puerta de su departamento, se encontró con la oscuridad envolviendo el lugar y la sensación de que no estaba sola. Un eco familiar resonaba en el aire. «Mamá, ven a jugar». Su corazón se detuvo. Era la voz de Tomás. Pero algo en su tono le heló la sangre. Ana sintió una mirada helada proveniente de las sombras, como si algo la estuviera observando, esperando. ¿Podría enfrentarse a Javier y salvar a su hijo antes de que todo fuera demasiado tarde? Las sombras danzaban y la risa se convirtió en un grito aterrador en su mente. ¿Quién era realmente el monstruo? La respuesta estaba al alcance de su mano, sumida en la oscuridad que prometía devorarlos a ambos. Ana respiró hondo, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. Sabía que no podía rendirse. Tomás la necesitaba, incluso si ese amigo que había cobrado vida en sus conversaciones era un ente de otro mundo. Al avanzar lentamente hacia la habitación, cada paso resonaba en el silencio tenso, como una advertencia que predecía calamidad. La puerta del cuarto de Tomás estaba entreabierta, y la luz tenue de la lámpara parpadeaba en el interior, proyectando sombras inquietantes en la pared. Tomás llamó con una voz temblorosa, sin saber qué esperar.
La risa infantil se detuvo abruptamente, sumiendo todo en un silencio helado que le erizó la piel. El niño salió de la penumbra, sus ojos grandes y brillantes parecían vacíos, pero había un destello extraño en ellos. «Mamá, está jugando conmigo», dijo, con una sonrisa que no se reflejaba en su mirada. Ana sintió un nudo en el estómago. El amigo que Tomás mencionaba no era un simple compañero de juego. Algo andaba terriblemente mal. Sin poder evitarlo, Ana miró hacia el rincón menos iluminado de la habitación. Una sombra se alargaba, sus contornos eran indistintos y amorfos, desdibujándose entre la luz y la oscuridad. Algo oscuro se retorcía ahí, como si tomara vida dentro de la propia sombra. El pánico comenzó a asfixiarla, pero no podía mostrar debilidad frente a su hijo. «¿Quién es tu amigo, Tomás?», preguntó, intentando mantener la calma. «Se llama Javier», respondió el niño, riendo de nuevo, pero esta vez la risa sonó distorsionada, como si los ecos de otra dimensión estuvieran tratando de invadir su mundo. Cada vez que pronunciaba el nombre de Javier, un escalofrío recorría la espalda de Ana. La conexión, la vinculación entre ellos, era evidente. Desesperada, Ana decidió buscar en su teléfono, en la penumbra de su angustia, cualquier información que pudiera darle pistas sobre Javier. Abrió el buscador y escribió «desapariciones en el barrio». Los resultados eran alarmantes. Historias de jóvenes que nunca volvieron a casa, sus rostros a menudo olvidados. Una notificación emergente apareció, grupo de alerta sobre Javier. Un chat lleno de mensajes que describían a un hombre que atraía a los niños con dulces y juegos, solo para desaparecer sin dejar rastro. El horror la envolvió como una manta negra, y su mente se concretó. Cada risa de Tomás sonaba ahora como una trampa mortal. «Tomás, ven aquí», exigió, y su voz adquirió firmeza. El niño la miró, titubeando pero sin moverse. Los ecos de la risa se convirtieron en una melodía grotesca que empezaba a burlarse de su situación. «Por favor». Ana sintió que su voz se apagaba. La sombra se alzó de nuevo, con un movimiento que parecía influir en la atmósfera misma, haciendo que el aire se hiciera denso. Un rayo de luz cruzó la habitación al abrir una ventana, y Ana pudo distinguir la figura de la sombra. Era un rostro distorsionado, la sonrisa de Javier con rasgos grotescos, sus ojos negros como el abismo. «Sal de aquí», gritó Ana, empujando a Tomás detrás de ella. El miedo se adueñaba de su pecho, pero antes de que pudiera actuar, el amigo se abalanzó sobre ella con una rapidez inimaginable, y Ana comprendió que la batalla no solo era por salvar a su hijo, sino por su propia alma. Mientras la oscuridad la abrazaba, un último pensamiento atravesó su mente: ¿el verdadero monstruo sería Javier, o lo que el niño había traído hacia ellos? Y en ese instante, una voz resonó en su mente, grave y profunda: «¿Por qué no juegas con nosotros, Ana?». La desesperación la invadió mientras caía en el abismo. La noche se apagó en un grito que nunca conocería el amanecer. Cuando todo pareció calmarse, un susurro reinó en la oscuridad: «¿Estás lista para unirte a nosotros?». La pregunta quedó pendiendo en el aire mientras la luz comenzaba a desvanecerse, y Ana supo que esta era solo la primera prueba de un juego mucho más oscuro. Pero, ¿en qué consistiría el verdadero juego? El silencio del departamento se plagó de inquietantes acertijos que prometían revelar secretos que nunca debieron ser destapados. La lucha por el alma de Tomás apenas comenzaba. La habitación se llenó de un silencio profundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Ana, atrapada en la oscuridad, sintió como su cuerpo empezaba a ser invadido por un frío gélido que calaba hasta los huesos. No sabía si aún estaba en su mente o si había cruzado la línea entre su realidad y algo mucho más siniestro. Un eco lejano de la risa de Tomás recorrió el espacio, entrelazándose con los susurros de otras sombras, otras almas que parecían aguardar su turno en el juego. Su mente se tornó un caos, preguntándose si se había convertido también en parte de aquel pesadilla, una marioneta de un titiritero maligno. ¿Qué era real? ¿Tomás estaba a salvo o había sucumbido a la misma oscuridad? Su corazón latía con fuerza, un tambor de guerra en su pecho, mientras sus ojos trataban de adaptarse a la penumbra. De repente, una silueta familiar apareció.
Era Tomás, pero no era el mismo niño que conocía. Su mirada, anteriormente llena de vida, ahora estaba vacía, un reflejo del horror que lo rodeaba. Mamá, ven a jugar, dijo, con una voz que parecía ser un eco de un dulce recuerdo entrelazada con una amenaza. Ana sintió el tirón de su amor maternal, pero la advertencia se hacía más fuerte. Se negó a moverse, encapsulada en el choque de instintos que la atormentaban. ¿Tomás? ¿Eres tú? Su voz temblaba entre el temor y la esperanza. La risa de Javier volvió a resonar, como una campana siniestra. Solo queremos jugar, eco que se filtraba en las paredes y reverberaba en el cráneo de Ana. Su mirada recorrió la habitación buscando alguna manera de escapar, pero las paredes parecían encogerse, cerrándose a su alrededor. Al observar a su hijo, notó un destello de color en su camiseta, un pequeño cinturón que había hecho él mismo un símbolo de su inocencia. Con un esfuerzo sobrehumano, extendió la mano hacia él, ansiosa por conectarse. Tomás, mi amor, tienes que luchar. Tienes que volver. En ese instante, una risa aún más provocadora surgió de la sombra, que parecía cobrar vida propia, sus contornos expandiéndose y contorsionándose en formas inimaginables. La atmósfera se tornó pesada, y un horrible sentimiento de desesperación la envolvió. Era como si el mismo Javier intentara apropiarse de Tomás, transformando su esencia en un eco de lo que una vez fue. Ven a jugar, Ana, susurró Javier otra vez, su voz casi un canto seductor. La figura oscura avanzó, una tormenta de sombras que arrastraba consigo el aire viciado, llenando la habitación con un oscuro anhelo. Ana hizo un esfuerzo por retroceder, aunque en su interior sabía que el verdadero peligro no era Javier, sino lo que la sombra ya estaba sembrando en su hijo. No. Gritó, y en ese instante, la habitación pareció temblar. Pedazos de luz fictaron contra la oscuridad, y un tenue rayo iluminó el rostro de Tomás por un breve momento. En sus ojos, Ana vio una chispa de resistencia. Lucha, hijo. Despierta. Ana corrió hacia Tomás, rompiendo la barrera del miedo, pero Javier se interpuso, desfalleciendo en un susurro encarnado en tormento. En un gesto desesperado, Ana tomó el pequeño cinturón que su hijo había hecho y gritó, más fuerte que él. Entonces, la habitación estalló en caos. La luz se evaporó y la sombra se convulsionó, drenando la esencia de los ecos que emergían a su alrededor. La confrontación llegó al clímax, una pelea entre un amor inquebrantable y una amenaza sobrenatural. ¿Estás lista para el verdadero juego, Ana? La voz de Javier resonó en todas direcciones. Pero esta vez, Ana no tenía miedo. Ella sabía que el futuro de Tomás dependía de su valentía, y así, mientras la lucha continuaba, Ana palpó la bruma aún más gruesa que empezaba a envolverse, sintió que sus últimos retazos de esperanza se desvanecían. ¿Dónde está la salida?, se preguntó, temblando, mientras un nuevo horror comenzaba a gestarse en las sombras. Al caer la noche, algo aún más oscuro se acercaba, porque la pregunta estaba por resolverse. ¿Quién jugaría y quién sería la presa en este nuevo nivel del juego? La habitación comenzó a estremecerse con un temblor que parecía reverberar en los huesos de Ana. A medida que la oscuridad se hacía más densa, la risa distorsionada de Javier se convirtió en un grito ensordecedor, invadiendo su mente con ecos de locura. Ana se sintió atrapada en una tormenta de desesperación, donde la figura de Tomás luchaba por salir a la superficie entre las sombras que lo devoraban. Tomás, mantente fuerte, exclamó, con una voz que apenas era un susurro frente a la marea oscura que los rodeaba. En ese momento, las paredes comenzaron a cerrarse aún más, como si la casa misma quisiera atraparla entre sus garras. La amenaza no solo era de Javier, había algo más, una presencia antigua que se reía en la penumbra, esperando el momento de reclamar lo que le pertenecía. Tomás empezó a tambalearse, su pequeño cuerpo luchando contra la presión de lo desconocido. Ana extendió su mano, desesperada, y en un instante, el cuarto se iluminó con una luz temporaria, revelando una figura espectral que emergía detrás de su hijo. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No, no, no. Gritó,
viendo cómo la sombra tentadora desplegaba sus garras hacia él. La figura era una amalgama de susurros y risas, una forma humana desmadejada que parecía derretirse en el aire. El juego apenas comienza, Ana, decía, cada palabra impregnada de un eco metálico que reverberaba en sus oídos. La angustia aumentaba cada vez más, y en su mente una voz que no era la suya empezó a murmurar, ¿qué harías para salvarlo? Ana sintió que su sangre hervía. Huir nunca ha sido una opción, pensó. Con ese pensamiento, un nuevo fuego se encendió en su pecho. Se aferró al cinturón de su hijo y, en un acto de pura determinación, se lanzó hacia la sombra oscura. Regresa, Javier. Te lo ordeno. Gritó, y por un instante, su voz resonó como un trueno en medio de la oscuridad. La sombra se detuvo, dudando, como si el nombre de Javier le hiciera tambalearse. Pero no estuvo mucho tiempo quieta, un giro inesperado y los ojos oscuros se fijaron en ella, llenos de una furia ancestral. ¿Te crees capaz de desafiarme, madre? Hay reglas en este juego que no comprendes, dijo la sombra con una voz que sonaba como un coro de lamentos. Ana sintió un frío intenso envolverla, como manos gélidas que esclavizaban su corazón, pero no podía darse por vencida. ¿Qué más tengo que perder? Pensó, mientras con cada paso intentaba acercarse a Tomás. La luz se apagaba nuevamente, y en la oscuridad se agazapaban 1000 susurros, cada uno recordándole lo que había perdido. Pero entonces, algo dentro de ella despertó. Recordó las risas suaves de su hijo, los días en el parque, las noches de cuentos y abrazos. No soy solo una madre, murmuró, soy su madre. Ana se lanzó nuevamente hacia la figura sombría, esta vez con el cinturón como un escudo. La habitación se sacudió violentamente, la sombra se retorció, aullando. La luz fugaz de su determinación empezó a desgarrar las tinieblas. Ana pudo ver el rostro de Tomás en su mente, sonriendo, un faro de esperanza. Por él, por amor, repitió, cada palabra era un golpe que resonaba en su interior. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, y la sombra se desmoronó en una lluvia de cenizas, como si la esencia misma de su miedo se estuviera disipando. Pero en el fondo, sabía que esto no era el final. Algo más acechaba. Una presencia antigua y mucho más oscura no había sido desvanecida. Ana sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Era un aviso de que el verdadero juego apenas comenzaba. Con un último vistazo a las cenizas que quedaban de Javier, comprendió que la batalla por Tomás y por ella misma todavía no había terminado. El eco de la risa había cambiado. Ahora sonaba más cercana, más burlona, la puerta trasera de la casa crujió, y un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué es eso?, murmuró, mientras el visaje de una nueva sombra se dibujaba en el umbral. Estaba empezando a comprender que lo que habían enfrentado era solo un aperitivo. Una sombra más profunda y terrible estaba por entrar, porque el verdadero horror nunca se detiene, y estaban a punto de darse cuenta de que la verdadera prueba estaba por comenzar. Ana respiró profundamente, intentando controlar el pánico. La sombra del umbral se acercaba lentamente, como una bestia acechando a su presa. Sus sentidos estaban alerta, y el sudor frío recorría su frente. Las cenizas de Javier aún danzaban a su alrededor, pero la nueva amenaza era un recordatorio aterrador de que había algo más maligno en la oscuridad. Tomás, gritó, no podía permitir que el miedo lo consumiera todo. Su hijo, tembloroso a su lado, miraba con ojos grandes como platos, reflejando un miedo que podría desmoronar cualquier esperanza. Las risas burlonas de la nueva sombra se volvían más nítidas, un coro de ecos helados que le hablaba a su mente. Con un movimiento rápido, Ana tomó la mano de Tomás y lo atrajo hacia ella, protegiéndolo con su propio cuerpo. La sala comenzó a girar y, en la penumbra, las luces parpadearon antes de desaparecer por completo. La risa se tornó en un llanto desgarrador, como si la presencia antigua estuviera llorando por las almas perdidas que había devorado. No podía dejar que eso sucediera. No puedes tenerlo, declaró Ana, manteniendo la voz firme aunque sus manos temblaban.
Te enfrentaré con todo lo que tengo, incluso si soy la última en pie. La sombra se detuvo, como contemplando su desafío. Lo que quedó de Javier brotó entre las sombras, su rostro distorsionado, retorcido en una mezcla de dolor y risa. El juego solo se complica, querida Ana. ¿Crees que puedes liberarte de nosotros tan fácilmente? Siempre hay un costo. Ana sintió que el suelo temblaba bajo ella, como si las paredes de su propia mente quisieran cerrarse aún más. No había tiempo para el dolor ni para el arrepentimiento. La sombra que emergía era una mezcla grotesca, una figura que se retorcía con cada latido oscuro, y supo que el costo era la razón, la cordura. No, gritó, mientras de sus labios brotaban las palabras de un antiguo rezo que había aprendido de su abuela. Las palabras eran poder, una chispa de luz en el abismo de sus miedos. Por favor, protégenos. Las sombras temblaron, y el llanto se convirtió en un grito lleno de rabia, un eco de sufrimiento que atravesó la casa. Ana sintió que una lucha comenzaba dentro de ella, una batalla entre el amor que sentía por Tomás y los horrores que habían despertado. Fue en ese momento que un viento frío surgió de la nada, arrastrando los ecos de dolor. Ana luchó por mantenerse de pie, su corazón palpitaba como si le quisiera salir del pecho. Entonces, por un instante, pudo ver una pequeña ventana de luz en la oscuridad, una oportunidad. Tomás, sigue mi voz. Le ordenó, mientras se adentraba más profundamente en la sombra. Su cuerpo ardía con la determinación de una madre que estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para proteger a su hijo. La sombra se retorcía, intentando retroceder, su esencia se desvanecía momentáneamente ante la luz que Ana emanaba. Siguió recitando palabras, cada sílaba era un golpe que desgarraba el velo de la oscuridad. Pero la sombra se reagrupó, enfurecida. El juego no termina aquí, Ana, te mostraré tus miedos más profundos. ¿Listas para el siguiente nivel? El aire se volvió más pesado, lleno de susurros que parecían tocar cada rincón de su mente. Ana sintió que cada fragmento de su ser luchaba por no ceder ante la locura. ¿Qué demonios quiere de nosotros?, murmuró Tomás, con miedo en su voz. En ese momento, un brillo se encendió en sus ojos, y Ana se dio cuenta de algo aterrador. Algo más allá de la sombra estaba observándolos desde las sombras, una risa aún más siniestra se unía al llanto. El suelo vibraba cada vez más fuerte, temblando por el peso de su propia humanidad, mientras las luces de la casa comenzaban a parpadear como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba, su realidad desgarrándose. Una pregunta chocó en su mente: ¿cuánto tiempo podría resistir esto? Antes de que pudiera razonar, una ráfaga de viento la envolvió, llevándola a una visión aterradora de un futuro donde Tomás desaparecía entre sombras infinitas. Y en un último intento, Ana gritó: no dejaré que te toque, pero la sombra se reía, y ella supo con horror que el verdadero desafío apenas comenzaba. Una nueva figura se dibujaba en la penumbra, con ojos que brillaban con una luz demoníaca, justo cuando un eco distante alcanzó sus oídos. ¿Para qué luchar cuando todo ya está decidido?, murmuró aquella voz, como un canto que la invitaba a un viaje a lo desconocido. Y lo que veía, aunque fuera momentáneamente, le hizo hervir la sangre. Aquel reflejo no era solo un reflejo, eran ellos, pero en una realidad distorsionada, un futuro donde los gritos eran su única compañía. ¿Serían capaces de escapar antes de que la puerta de la oscuridad se cerrara definitivamente? Ana sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aquella figura distante, con ojos como brasas ardientes, parecía saborear su miedo, alimentando la oscuridad que la rodeaba. Era evidente, el enemigo no solo era la sombra que se retorcía ante ella, sino un eco colectivo de los horrores que habían devorado a generaciones pasadas, sombras que habían aprendido a alimentarse del sufrimiento y la desesperación. Tomás, más cerca, ordenó, apretando la mano de su hijo con fuerza. El niño, con su mirada asustada y confusa, seguía sus instrucciones, pero cada paso parecía una eternidad. La risa burlona de la sombra se volvía cada vez más clara,
como un recordatorio cruel de que estaban atrapados entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. A medida que avanzaban, la risa se transformó en una serie de lamentos que parecía atravesar su mente. Ya llegaron, susurraban, ya no hay vuelta atrás. Ana se detuvo un momento, tragando la desesperación que amenazaba con brotar. No podía permitir que Tomás escuchara esos ecos. «Cállense», gritó, asustada de lo que pudiera suceder si la sombra alimentaba los miedos de su hijo. El aire se tornaba cada vez más pesado, sus pulmones luchaban por aire. «Ana, ¿qué está pasando?», murmuró Tomás con un hilo de voz. Podía ver cómo el miedo se reflejaba en su pequeño rostro, y eso la dolía más que cualquier herida física. «Nada, cariño. Solo sigue mi voz», le repitió, aunque en su corazón sabía que no había promesa que pudiese cumplir. Las luces de la casa comenzaron a parpadear erráticamente, y una horda de sombras se agrupó a su alrededor, enfurecidas por el desafío que Ana les había propuesto. «Pobrecita», una voz profunda susurró, resonando en el aire. «¿Crees que puedes protegerlo? Tu amor solo lo hará más vulnerable». Una imagen de un futuro sombrío irrumpió en la mente de Ana, Tomás llorando solo, atrapado en un lugar donde ya no existían risas, solo ecos de sufrimiento. La angustia se anudó en su garganta, pero no podía rendirse. Tenía que luchar con todo su ser. Desesperada, clamó en voz alta el rezo que su abuela le había enseñado. Las palabras brotaron de su lengua como un mantra, resonando en la oscuridad. Las sombras retrocedieron, titubeando en su atención, pero no sin dejar sus últimas palabras resonando en el aire: «Cualquier oferta tiene un precio». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al captarlo. Fue entonces cuando, de repente, el suelo se agrietó bajo sus pies. Las baldosas se estremecieron, y una grieta se abrió, como si la propia casa quisiese devorarlos a ellos también. «Apártate, Tomás». Ana gritó instintivamente, mientras empujaba a su hijo hacia un lado. Las sombras comenzaron a surgir de la grieta, figuras fantasmales que se estiraban y se retorcían, tratando de alcanzar al niño. Una de ellas se abalanzó sobre Ana, y sintió un frío abrumador apoderarse de ella. Una voz serpenteante murmuró al oído: «Tu amor no es suficiente», pero en medio del horror, Ana sintió algo dentro de ella despertar. Su voz resonó, firme y decidida. «No me llevarás, no a él». Los ecos de su determinación crearon una onda en la oscuridad, pero las sombras estaban listas, preparadas para luchar. Se lanzaron contra Ana, cada una llevándose un fragmento de su miedo, pero cada fragmento regresaba a ella en forma de ira, en forma de poder. «Tomás, aquí», gritó, mientras la sombra caía hacia ella. Su impulso fue instintivo, empujó a su hijo hacia la luz que ahora empezaba a formarse en su mente, como un faro en la tormenta. Pero en ese momento de revelación, una voz aún más profunda estalló, resonando como un trueno: «Ya no hay refugio para ti. El verdadero horror está por venir». La grieta se agrandó, y la figura luminosa que Ana había invocado comenzaba a desvanecerse en la negrura avasalladora. ¿Podrían ellos sobrevivir la caída al abismo, o sería solo el principio de una pesadilla aún mayor? Ana, con el corazón latiendo desbocado, supo que la batalla estaba lejos de haber terminado. ¿Cómo enfrentar la oscuridad? Si era parte de su propia esencia, y con un eco aterrador, su mundo se convirtió en caos. La lucha comenzaba. El estruendo en el suelo se intensificó, un crujido que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Ana y Tomás cayeron al suelo, y las sombras se lanzaron sobre ellos, amenazando con tragarles por completo. Ana, con su instinto de madre agudizado, se interpuso entre su hijo y el abismo que se abría, sintiendo el frío de las sombras rozarle la piel como un raspado de hielo. Los lamentos de las sombras se convirtieron en gritos, un coro de almas perdidas que resonaba en su mente. Ana cerró los ojos, deseando encontrar refugio en la oscuridad. «No puede ser así», gritó, la desesperación empujando su voz a un tono casi ultrajante. Justo en ese instante, un destello de luz la sorprendió. Era tenue,
pero suficiente. La luz brillaba desde el pecho de Tomás, y con esta revelación, Ana sintió una nueva fuerza tomar forma en su interior. «Tomás», exclamó, extendiendo la mano hacia él. Su hijo la miraba, confundido y asustado, pero en sus ojos había una chispa de calma que le dio a Ana esperanza. «Confía en mí, cariño. Juntos, podemos vencerlo», el pequeño asintió, y al hacerlo, la luz aumentó, envolviéndolos. Las sombras vacilaron, como si temieran aquel resplandor. Ana sintió que cada palabra del rezo de su abuela resonaba con más fuerza: la luz nace del amor. Se aferró a esta verdad, porque sabía que su amor por Tomás era un faro que podía atravesar la oscuridad. Con un grito de guerra, empezó a recitar el rezo, enunciando las palabras con toda su fuerza. Las sombras se detuvieron, dando un paso atrás, atemorizadas, no deseaban entrar en ese resplandor. Ana vio cómo la grieta empezaba a cerrarse lentamente, pero no podía confiarse. Las entidades malignas aún buscaban venganza. «No te quedes ahí, Tomás. Sigue conmigo». Mientras su hijo se unía a ella, formando un círculo de luz, las sombras comenzaron a retorcerse, chillando en desespero. Ana dio un paso hacia adelante, sin miedo. «No volveréis a llevarnos. Este es nuestro hogar». El brillo de luz se expandió, cada palabra se transformaba en un destello que atravesaba la oscuridad, y las sombras comenzaron a desvanecerse, pero su forma no se deshizo por completo. Luchaban, gritando y tratando de apoderarse de lo que querían. Con cada repetición del rezo, una fracción de su propia esencia parecía desprenderse, las sombras alimentándose de su miedo y su dolor. El vínculo entre madre e hijo era su única defensa, su amor el único escudo. Pero, ¿hasta cuándo podrían sostener la luz? «No voy a rendirme, nunca lo haré», gritó Ana, sintiéndose cada vez más fuerte. Sin embargo, la voz profunda resonó nuevamente, esta vez más cerca, más amenazante. «Siempre habrá un precio que pagar en ese momento». La luz se atenuó, y una sombra más imponente emergió del suelo. No eran figuras ilusorias, era la manifestación de todos sus miedos, todos sus sufrimientos. Ana sintió que un pozo de terror se abría en su pecho. La sombra avanzaba, arrastrando consigo el eco de todas las tragedias familiares, las pérdidas, los secretos ocultos. Se estaba revelando el verdadero horror. Ana supo que la batalla no era solo por su vida o la de Tomás, sino por las generaciones que habían caído antes. «Tomás, respira hondo. Vamos a enfrentarlo juntos». Las sombras se arremolinaron con furia, ansiosas por atrapar su luz. Pero Ana hizo un último esfuerzo, un grito que resonó. «Ella es nuestra fuerza. No podemos dejar que el miedo hunda nuestro hogar». Esta declaración resonó en el aire, y cada sombra titubeó. Pero su enemigo más supremo ya había tomado un paso calculado, enfrentándose a ellos. «Nunca ganarás esta lucha». Así, se desató un caos de luces y sombras, una lucha encarnizada entre la esperanza y el desánimo. Ana sintió que la lucha solo había empezado. La vida de Tomás pendía de un hilo, y el eco de lo que vendría la inquietaba más que el mismo abismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su hijo? Y, sobre todo, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar el destino? Mientras el campo de batalla se expandía, la respuesta se escondía en la oscuridad, esperando a ser descubierta. El aire se volvió denso, como si el mismo sufrimiento de las almas atrapadas estuviera tratando de aplastarlos. Ana sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, cada vibración como un recordatorio de lo que estaba en juego. Las sombras giraban en torno a ella, burlándose con sus susurros gélidos, tratando de entrar en sus pensamientos. «¿Qué harás, madre? ¿Te atreverás a sacrificarlo?». La voz resonó con un eco ominoso, como un retumbar de truenos que se reproducía en su mente. Ana apretó los dientes, sintiendo como el pánico comenzaba a anidar en su pecho. La sombra que se alzaba ante ellos no era solo un enemigo, era un espejo de sus peores miedos. Mientras la luz crecía, revelaba rostros entre las sombras, figuras que Ana reconocía.
Cada una de ellas era un recuerdo perdido, un ser querido que había sido devorado por la oscuridad. La imagen de su madre aparecía, su mirada llena de reproches. Tu luz no es suficiente. Nunca lo será, decía, mientras la sombra se retorcía, haciéndose más grande. Cállate, gritó Ana, pero la desesperación martillaba su cerebro. Tomás se había acercado un poco más, buscando la protección de su madre. Mamá, ¿qué es esto? La voz temblorosa de su hijo la sacó momentáneamente de su horror interno, y se dio cuenta de que su miedo también lo estaba tragando. Tomás, escúchame, dijo Ana con la voz entrecortada, intentando mantener la fortaleza. Debemos seguir rezando. Nunca dejemos de luchar. Con esfuerzo, volvió a recitar las palabras de la abuela, pero la confianza comenzaba a flaquear. Al hacerlo, la sombra reaccionó, soltando un grito desgarrador que hizo vibrar el suelo. Ana sintió una punzada en el estómago. Las sombras empezaron a fluir hacia ellos como un torrente desbocado, buscando su luz con desesperación. No. No van a atraparnos. Ana repitió. Pero cada repetición la desgastaba más, y cada vez que lo hacía, sentía que su luz disminuía un poco. Mamá. Mamá. La voz de Tomás interrumpió sus pensamientos. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que una sombra había capturado su pie, tirando con fuerza. Ana sintió el sudor frío recorrer su espalda y provocó un estallido por dentro. Con un impulso salvaje, se lanzó hacia su hijo, mientras las sombras esperaban, listas para devorarlos. Agárrate fuerte, gritó, tomando la mano de Tomás justo a tiempo antes de que se lo llevaran. Los ojos del niño estaban llenos de terror, y Ana sintió como su corazón latía como un tambor desbocado. En ese momento, la luz del pequeño comenzó a brillar más intensamente. Era como si su amor estuviera despertando algo dentro de ella. Confía en mí, Tomás. Ana lo apretó contra ella, dejando que su amor lo envolviera. Tomás, sintiendo la conexión, cerró los ojos y comenzó a recitar el rezo también. Sus palabras eran un eco, acompañadas por el susurro de las sombras, creando un contraste entre la luz y la oscuridad. Las sombras comenzaron a distorsionarse con cada palabra, pero en su intensidad había una respuesta. No deberías haber hecho eso. La luz no puede vencer a lo que ya es parte de ti. Ana abrió los ojos, alarmada. La revelación la golpeó con fuerza. ¿Cómo podía ella vencer algo que había estado allí, acechando, alimentándose de su dolor? La sombra más grande, ahora frente a ella, reflejaba todos sus fracasos y traumas. No eres más que un eco de mi pasado, contestó, sintiéndose resignada. Pero al mismo tiempo, en el fondo, había una chispa de lucha. Con cada palabra de amor que ella y Tomás proclamaban, la sombra se debilitaba, pero a un alto precio. ¿Qué precio tendré que pagar?, pensó. La lucha no era solo por su vida, sino por las piezas de sí misma que había perdido en el camino. La sombra avanzó de nuevo, lanzando un tentáculo oscuro contra ellos. Ana sintió el aire helado en su rostro. No, Tomás, tú eres nuestra esperanza. Pero a medida que hablaba, la dureza del destino se cernía sobre ellos. Ser despojada de su esencia para defender a su hijo era un riesgo que nunca imaginó tomar. De repente, la sombra pareció agitarse. Como si reaccionara a sus pensamientos. Prepárate para lo que viene. El viento aulló, y los ecos de otras vidas rotas susurraron en la oscuridad. Ana sabía que el enfrentamiento final estaba a un paso. La próxima revelación llegaría pronto, y con ella, el dilema que pondría a prueba su amor. No podía fallar. La vida de su hijo dependía de ello. ¿Qué secreto tendría la sombra guardado que era capaz de cambiarlo todo? La sombra se retorcía ante ellos, desafiando la luz que Ana y Tomás intentaban mantener. La temperatura descendió abruptamente, y un frío glacial se apoderó de sus cuerpos, apretándolo como un tentáculo invisible. Ana gritó en un intento desesperado de aferrarse a lo único que aún les pertenecía, su amor y su voluntad de luchar. Luz, Tomás. Luz, repetía,
como si las palabras pudieran forjar un escudo contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Pero el niño temblaba, los ojos fijos en la sombra que pulsaba como un corazón oscuro. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó él, su voz apenas un susurro, una pregunta cargada de miedo. La sombra, en un giro macabro, comenzó a tomar forma, delineando los contornos de un rostro familiar. Ana sintió que su estómago se retorcía. Era su padre, quien había desaparecido años atrás, devorado por la desesperación y unos secretos que jamás confió a nadie. La imagen de su padre sonriendo comenzó a desdibujarse, transformándose en una mueca de dolor. Mira lo que has hecho, Ana. Has traído a tu hijo a un lugar sin esperanza. Cállate. Ana pasó a ser una mezcla de angustia y enfado. No tienes poder sobre mí. No sobre nosotros. Pero las dudas comenzaron a abrirse camino en su mente, como serpientes que se deslizan en la oscuridad. Él es parte de ti. Lo llevas en tu sangre los mismos pecados, las mismas cicatrices. La sombra reía, un eco que resonaba como un trueno lejano. Ana quería negarlo, pero cada palabra era una aguja clavándose en su ser. La verdad dolía como un filo afilado. Tomás, tembloroso a su lado, murmuró palabras que no podía entender, impulsado por una fe que solo un niño podría sostener. Mamá, no dejes que te atrapen, no te rindas. Su confianza le devolvió algo de energía. El vínculo entre ellos era la luz más brillante en medio de la penumbra. Las sombras comenzaron a encogerse lentamente con cada palabra de fe que resonaba entre ellos. Ana se dio cuenta de que cada eco del pasado podía ser una carga, pero también era la clave para liberar a su hijo. Tomás, mi amor, debo contarte algo sobre tu abuelo. Las figuras danzantes que llenaban el área comenzaban a desvanecerse lentamente, el rostro de su padre perdiendo su forma. No puedo perderte también, dijo Ana, su voz temblando con decisiones brujas dentro de ella. Mi amor te protegerá, pero también será el precio. No, mamá, gritó Tomás, sus manos aferrándose a la blusa de su madre. No puedo perderte. No quiero perderte. Pero al mismo tiempo, Ana sentía que su luz brillaba más intensamente. Comprendió que el sacrificio era parte de la lucha. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar por amor?, le susurró un pensamiento oscuro, enredado entre sus emociones. Las sombras, ahora más cerca, comenzaron a desgastarse. Ana tomó una respiración profunda. Debo enfrentar esto, debo ser fuerte por ti. Al pronunciar esas palabras, la sombra de su padre se acercó nuevamente, buscando tocarla, pero se detuvo, casi titubeante. Ana. El grito fue desgarrador. Su voz se convirtió en el eco de todos los tiemblos que había acumulado a lo largo de su vida. No lo hagas, no hay retorno. La angustia se intensificó. Ana sintió como su luz estaba a punto de romperse, pero la fuerza de Tomás avivó su corazón, insistiendo en la necesidad de seguir adelante, a pesar del dolor. ¿Qué solución encontraré en esta ilusión?, pensó, angustiada, mientras la sombra de su padre volvía a presentar su forma, ahora distorsionada y amenazante. Mamá. Tomás gritó, señalando un destello por encima de ellos, un haz de luz que no parecía humano. Mira. Ana, con el aliento entrecortado, volvió la cabeza. Allí estaba, una puerta diminuta inundada de luz, aparentemente abierta a un mundo mejor. Es nuestra oportunidad, dijo, sintiendo como su luz temblaba. Pero era una línea delgada que cruzar. Ir hacia lo desconocido o quedarme aquí con las sombras de mi pasado. El dilema ardía en su pecho, y la sombra se reía. El precio de esa elección será alto. Salgamos de aquí, exclamó Tomás, aferrándose a su madre. La sombra los miró con furia y ansias de venganza. Aquella dualidad la empujó su amor al límite, con el pánico al límite. Ana sabía que debían correr hacia la luz, sin mirar atrás. Pero una parte de ella aún dudaba, temía lo que eso podría significar. ¿Y si el precio fuera demasiado alto? La sombra lanzó su tentáculo una vez más, al mismo tiempo que Ana y Tomás comenzaban su carrera.
La luz los llamaba, y el temor apretaba en su pecho, como un grillete de oscuridad. Desde allí, lo único que podían hacer era esperar. Pero una pregunta desgarra la atmósfera: ¿qué perderán al cruzar esa puerta? Ana y Tomás corrieron hacia la luz, una esperanza deslumbrante en medio de tanta oscuridad. La sombra los seguía, amenazadora, rindiéndose ni por un segundo. Sin embargo, algo cambió en el aire. Aquella luz no solo iluminó su camino, sino que batalló contra las sombras que intentaban atraparlos. El tiempo parecía desvanecerse, cada latido del corazón de Ana resonaba como un tambor de guerra. Más rápido, Tomás, gritó, aferrándose a la mano de su hijo. Se sentía liviana, como si su amor por él les diera alas, incluso en medio de la tormenta. El brillo de la puerta se volvía más intenso y más cercano. La sombra rugía detrás de ellos, su eco llenaba el aire de desesperación. «Mamá, no quiero ser atrapado», exclamó Tomás, su pequeña voz llena de pánico. Ana se agachó, mirándola a los ojos. «Nunca te dejaré caer, hijo. Juntos vamos a salir de aquí», le prometió, su voz firme como una espada. El niño asintió, aunque las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La sombra, al ver que se acercaban a la puerta de luz, dio un grito que resonó profundamente en el pecho de Ana. «No pueden irse», advertía, con un sonido distorsionado que llenaba de horror el ambiente. Ana sintió que su determinación crecía, superando el miedo que la había estado acechando. «Apúrate», Ana exclamó, mientras corrieron más velozmente. La puerta brillaba como un sol en medio de la tormenta, y de pronto un temblor sacudió el suelo, haciendo que los ecos de los lamentos a su alrededor aumentaran. Las sombras comenzaron a apresurarse, como intentando retener lo que creían que les pertenecía. Cuando finalmente llegaron a la entrada, Ana sintió que todo su ser ardía. Con un empujón, se lanzó hacia adelante, llevándose a Tomás con ella. Se sintió ligera, como si volara, mientras el mundo sombrío se desvanecía detrás de ellos. Con un último grito de la sombra resonando en sus oídos, atravesaron la puerta y fueron envueltos por una luz cálida. Era un resplandor que llenó el vacío de su desesperación. Una calma envolvente las abrazaba, como si todo el dolor y el sufrimiento se desvanecieran en el aire. Ana respiró hondo, sintiéndolo. «Estamos a salvo, amor mío», dijo, sintiendo que las lágrimas de alivio caían por sus mejillas. Se miraron, abrazados en el crepúsculo de la luz, sin sombras que los persiguieran. Era un nuevo comienzo, una promesa de esperanza. Las risas infantiles de Tomás llenaron el aire, mezclándose con ecos de otros niños que jugaban en la distancia. Ana comprendió que habían dejado atrás el horror, y que la verdadera batalla había sido por su amor y su vínculo. No era solo una madre y un hijo, eran guerreros que habían enfrentado lo desconocido y habían emergido victoriosos. «Te amo, mamá», dijo Tomás, sonriendo con un brillo en sus ojos. «Yo también te amo, Tomás». «Siempre lucharé por ti», respondió Ana, sintiendo que en ese momento, cada batalla, cada sombra, había valido la pena. Mientras avanzaban, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando su camino hacia un futuro lleno de posibilidades, dejando atrás las sombras de un pasado oscuro. Ana tomó la mano de su hijo, lista para enfrentar lo que el mundo tuviera preparado para ellos, y así, con el corazón ligero, caminaron hacia la nueva vida, recordando siempre que la luz, alimentada por el amor, siempre prevalecería sobre la oscuridad. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y dejar tu huella. Inúndanos en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Haz que tu voz se escuche y únete a esta comunidad.